Buenos días, amigos. Hacía tiempo que no se pasaba por aquí, por el canal, el tío Pepe para dejarnos alguna perla. Bueno, tenéis que disculparme si oís mucho aire y tal, pero bueno, voy por la autopista dirección Zaragoza, pero no he llegado todavía a Lérida. O sea, tenemos mucho camino por delante y aprovecharemos, haremos algunos vídeos desde la cabina. Pero vamos a escuchar al tío Pepe, que por una de esas veces se le oye nítido, claro, sin ruido de fondo. Vamos a aprovechar. Yo te voy a decir una cosa, cada vez estoy más defraudado de la gente, porque me meto a hacer comentarios a lo mejor en conductores profesionales y me los borran. Entonces, pues que te censuren por tu ideología, por tu forma de ser. Esto está en un momento, pues como está, la gente, hay un montón de gente trabajando, se ve, por debajo de convenio, quemados, que no hacen otra cosa nada más que criticar, que si al empresario, que si tal y que si cual, no saben lo que es una empresa, no tienen ni idea de lo que es una empresa. Enseguida te salen que ellos no tienen por qué montar una empresa. Pues claro que no tienes por qué montar una empresa, pero si estás en una empresa que no te cumple según tú y que son unos hijos de puta y sigues, pues yo qué sé, la gente, eso no aporta nada, que te quejes de que estás en una empresa que no te paga el convenio y sigues trabajando y sigues diciendo que los empresarios son talles, que no pueda tener camiones que los quite y tal y cual. Pues eso ya lo sabemos, eso lo tenemos clarísimo. Y yo que sé, la gente está amargada que más, pero no se unen, no se afilian a nada, no van a ninguna manifestación, simplemente pues tienen tiempo libre, se meten, no aportan nada, simplemente con el que defendemos el trabajo un poco, porque el trabajo es lo que nos da la vida a los pobres, lo que nos da nuestro sustento y nuestro bienestar familiar, es el trabajo. O bien lo generas tú o bien trabajas para quien lo genere. Si estuviéramos un poco unidos y nos uniéramos todos, pues oye, aquí cambiaríamos cosas y sería un trabajo más digno. Pero la gente, con llegar y desprestigiar a los que defendemos el trabajo, ya con eso tienen el cielo ganado. Y siguen trabajando, siguen tragando, y en definitiva pues son los culpables de que esta situación esté así, porque como no hacen nada, ni se afilian a nada, ni se manifiestan por nada, simplemente es criticar al que queremos trabajar, pues yo la verdad es que se me van las ganas de luchar por nadie y de dar la cara por nadie, porque dar la cara por la gente y enseguida te la parten, porque nada más que miras tu ideología. Y como yo voy de frente y se sabe cuál es mi ideología, pues ya está, pues estoy descalificado para toda esa gente. Entonces la gente no es que sepa leer y no sepa leer, la gente es que no, o no se saben informar o no quieren informarse, o vivimos en un estado de pasotismo y de tragadera muy grande en este país y ya está, de norte a sur y de este a oeste. En todos sitios cuecen habas y en mi casa calderada. En fin, hoy me he tirado 7 horas para hacer 3 repartos en un radio de 10-12 kilómetros, ¿sabes? 7 horas para hacer 3 repartos. Cágate lorito. Y así está el sistema. El sistema está que en nuestro tiempo no lo valora nadie y los almacenes se permiten gastar nuestro tiempo, y entre nosotros, como hay tragadera y no hay unión, pues ya está, es tontería quejarse. Este trabajo es lo que tiene
y hay 90.000 conductores en el paro, según se dice por ahí, que se han alejado de este trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay de los 250.000 conductores que hay, pues a lo mejor hay 10.000 que se unirían. Pero claro, los otros 240.000 machacan a esos 10.000. Y la gente que vale para trabajar y que tal, pues, toma sus decisiones, hace su vida y empieza a pasar de todo. Porque ¿para qué vas a poner la cara para que te la machaquen? Vivimos en una dictadura. Aquí no hay democracia, aquí estamos censurados las personas que tenemos un pensamiento, cierto pensamiento, estamos machacados por la censura. Los medios de comunicación y las redes sociales, si no mantienes unas normas, no te pueden ni arrimar, porque te censuran por todos sitios, por tu forma de pensar y por tu honestidad. Si eres una persona honesta, entonces pues ya está. ¿Qué te voy a decir a ti que no sepas tú? En fin, un saludo y que vaya bien la cosa. Vamos con el sistema. Que arranco en media hora. Bueno, pues ya habéis escuchado al tío Pepe, que hacía tiempo que no me dejaba por ahí ninguna perla de esas buenas para ponerlas en el canal, en el rincón del tío Pepe. Tengo por ahí también material para el rincón de Animal, que es esa sección que tiene por ahí Juan Jesús López Aguilar, pero es que no lleva todo. Y también os digo una cosa, que lo diré en algún vídeo más, por si alguno no ve este o ha cortado antes, porque lo que decía el tío Pepe igual no le gustaba, pero notaréis que Tony afloja bastante. Tony va a levantar el pie del acelerador. A nivel vídeos, quizá, bueno, haré más vídeos, pero de ocio, cosas de ocio, o sea, vídeos que no me cueste mucho trabajo hacerlo, o sea, como por ejemplo el cómo llegar a una determinada fábrica, a un determinado lugar. Estos no me cuesta trabajo hacerlos, pero el hecho de estar todo el día machacando información que me manda la gente y tal, todo eso me lleva mucho tiempo. Mi mujer me dio un toque serio no hace mucho, me dio un toque bastante en serio, y yo no puedo poner por delante del canal a mi familia. No, eso no puede ser. Entonces notaréis que levanto bastante el pie del acelerador. Y bueno, en fin, lo del tío Pepe, vamos con lo del tío Pepe. Bueno, pues a ver, tío Pepe, a mí personalmente, claro, es que no todo el mundo tiene la capacidad de empatizar y ponerse en el otro lado, porque ser empresario en España es muy difícil, porque te cosen a impuestos, te crujen a impuestos, ganes dinero o no ganes dinero, factures o no factures, te crujen a impuestos. Es un país que es muy difícil montar una empresa. Yo creo que de los más difíciles de Europa. Y aún así hay gente que le echa un par de huevos, porque hay que echarle un par de huevos, y se mete en la aventura de ser empresario, porque eso es una aventura. Y encima, estas pobres criaturas que se compran un camión acaban en manos de piratas mafiosos
que son los que les dan la faena, ¿vale? En manos de piratas mafiosos que les tienen el pie en el cuello, lo justito para que no te arruines. Te voy a dar lo justito para que no te arruines. Y aún así hay muchos que se arruinan, ¿vale? El otro día, y ahora va la perla mía, el otro día leí un comentario, ahora no me acuerdo del nombre, leí un comentario en una foto que publiqué en comunidad, que es la foto del cartel, el cartel que yo llevo en las ventanillas de mi coche, que dice así: puedo quitarte la vida, trabajo 15 horas diarias porque la ley lo permite, vamos agotados y tenemos accidentes, soy camionero. Que no es mi caso, la verdad es que no es mi caso. O sea, yo hay días que ahora la faena está regulera y hay días que a las 3 de la tarde o a las 4 estoy en el parking y arrancar a las 8 de la mañana. O sea, hay algún día que no he hecho ni las 8 horas. Entonces, a ver, oye, que algún día hay que meter el hombro y hacer 14. Se hacen. No pasa nada, se hacen. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando no hay mucha faena, pues el jefe nos lo compensa. Y si te puede mandar a comer a tu casa y hasta el día siguiente, pues te vas a comer a tu casa. Entonces, por eso cada uno tiene que saber en qué sitio está ese cartel, ¿vale? Ese cartel es una campaña de concienciación a la ciudadanía por la gente, que son muchos, que están a 15 horas cada día, 6 días a la semana. Eso es un matatíos, ¿vale? Eso es un matatíos. Bueno, pues hubo uno que me dejó un comentario y me dijo algo así como: ya está bien, Tony, tengo 38 años, soy autónomo, desde los 21 estoy montado en los camiones y me encanta mi trabajo, deja que la gente trabaje las horas que le dé la gana. ¿Es que acaso yo a ti te he dicho que no las trabajes? ¿Es que yo a ti te he puesto algún impedimento? ¿A que no? Entonces, ¿por qué te subes al carro de la dignidad cuando tú eres autónomo? Mi consejo es que te juntes con los autónomos de Canarias para que te quiten el tacógrafo. Si a ti el tacógrafo te molesta, hijo mío, a ti te corre el gasoil por las venas y tú, si puedes, pues trabajarías 22 horas y dormirías un par de horitas. Que igual no las dormías, igual estabas ahí con el trapito sacándole brillo a las llantas, como veo yo a más de uno. Perfecto, vívelo, disfrútalo. Ahora, te digo una cosa, yo no iría poniéndole palos en las ruedas a los asalariados, porque de la manera que están las cosas, puede ser que dentro de unos años vengas y me digas: hostia, Tony, que es que llevo un tiempo de asalariado porque tuve que vender el camión porque me arruiné. ¿Me puedes dar el teléfono de un perito de tacógrafo o un abogado laboralista? Ojo que la vida da muchas vueltas y no serías el primero, ¿eh? No serías el primero. Entonces, témplate, tú témplate, deja que nosotros tengamos nuestra lucha, y tú, si quieres trabajar 15 horas, trabájalas. Y si quieres tirar el tacógrafo por la ventanilla y trabajar 24 y matarte, es tu problema. Es tu problema. Pero tú deja que los conductores asalariados intentemos que esto se dignifique un poco. Porque además, majete,
lo que nosotros hacemos a ti te favorece. Te voy a explicar por qué. Vamos a suponer de que empiezan a desplazar a los conductores españoles nacionales y empiezan a traer indios, filipinos, o sea, gente que viene a un país totalmente desconocido, que le van a dar un sueldo que al cambio de su moneda es un pastizal, pero que aquí el día 20 o el 15 están a 2 velas ya. O sea, le sobra mucho mes al final del sueldo. ¿Qué ocurre? Que el que te da la faena a ti también tiene muchos camiones. Y además, ya de entrada, de salida ya sale con ventaja. Porque el hecho de que tenga muchos camiones, seguramente compra el gasoil más barato que tú, las ruedas más baratas que tú. Los seguros de los camiones les harán ofertas especiales por flota y pagará mucho menos de seguro que tú. Esto para empezar. Si encima el tío que monta en el camión le cuesta 4 chavos, ¿qué te va a decir? Nene, el precio de los viajes te lo tengo que bajar, si no ya no me sale rentable, si no mando uno de los míos. Y tú empezarás o seguirás trabajando a pérdidas o a más pérdidas todavía, hasta que te termines por arruinar y veas que la bola cada vez se hace más grande, que tus gastos son más superiores a tus ingresos y digas, tengo que vender el camión. Ya está, porque la bola cada vez se hace más grande. ¿Y sabes con quién puedes hablar? Pues puedes hablar, por ejemplo, con nuestro buen amigo Christopher 12 Ruedas, que él ya ha pasado por eso, ¿vale? O sea que el hecho de que nosotros queramos dignificar la profesión para el conductor asalariado, a ti, como autónomo, te beneficia. Porque sin tú hacer absolutamente nada, nosotros podemos garantizarte un colchón de donde no te bajen los precios para que puedas seguir trabajando. Porque en el momento que se cepillen a los conductores españoles y empiezan a meter gente de fuera por 4 duros, al autónomo nacional le quedan 2 días. Le quedan 2 días. Os van a arruinar a todos. Y eso lo tenéis que tener claro. ¿Y sabéis quién ha visto eso también? El señor Manuel Hernández. Y la prueba lo tenéis en su último vídeo. Eso lo ha visto la gente de Plataforma. Y me parece muy bien. Bueno, señores, feliz día y seguimos.